parcial es que, una, se les va a pedir construir en madera, ¿no? En madera, una, mm, un objeto, ¿no es cierto? Que sea compuesto. ¿A qué me refiero con un objeto compuesto? Se me ocurre que alguien dice, verá, profe, yo hice un objeto que está de al menos, ya les voy a decir de cuánto debe estar compuesto, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Que alguien dice, sí, profe, yo hice este objeto de aquí que estaba compuesto de esto y adicional a eso, el objeto tenía, se me ocurre, ¿no? Tenía quitado también un círculo por aquí, es decir, tenía vaciado. Ya, digamos así, ¿ya? Entonces, este va a ser mi objeto, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que ustedes tienen que hacer en el laboratorio es, una, construir el objeto. Usted va en madera, ¿no es cierto? En madera va a construir un objeto. No creo que todos tengan el mismo objeto, ¿no es cierto? Cada grupo me presentará un objeto diferente, pero el objeto tiene que necesariamente tener o círculo, es decir, una circunferencia, o al menos alguna de los elementos que ya vimos, ¿no es cierto? Una circunferencia, una semicircunferencia, un semi, ¿cómo era? Una semielipse, puede tener una elipse, ¿cierto? Pero estas van a ser más complicados. Yo creo que lo más sencillo para que ustedes puedan realizarlo, inclusive, debería ser una circunferencia o semicircunferencia. ¿Y qué van a hacer? Lo que van a hacer es, primero en esta madera, que va a ser como hacer de una parte geométrica. ¿Por qué? Porque no va a tener el problema del volumen ni nada de eso. Usted va a tener que obtener el centroide, ¿cierto? El centroide en primera instancia. Y luego, en segunda instancia, va a tener usted que buscar algún objeto, ¿no es cierto? Cualquier objeto al que usted le pueda sacar el cálculo del centro de gravedad. Por ejemplo, no vamos a alcanzar en realidad a hacer, pero por ejemplo, este es un objeto, ¿no es cierto? Es un cuerpo, en este caso, un cuerpo de revolución. ¿Por qué se llama de revolución? Porque usted puede dibujar, por ejemplo, de este objeto, usted solamente podría tranquilamente dibujarle solamente la mitad, ¿no? Es decir, dibujarle desde aquí hasta acá, sería el este hasta acá, ¿no es cierto? Y este objeto que tiene de característica que viene así, ya. Así es este objeto. Haga de cuenta que yo a este objeto le doy la vuelta alrededor de este eje, digamos que es el eje X. Le doy la vuelta, o haga de cuenta que usted le pone en un torno y le hace dar las vueltas, y usted va a observar a la velocidad que este objeto, así viéndole solamente puesto en el torno. ¿Quiénes no conocen un torno? Me imagino que al ser electromecánicos deben conocer un torno. ¿Sí conocen un torno? ¿Alguien que no conozca un torno? ¿Quién no No, conoce el torno? ¿No conoces un torno? A ver, mm, vamos a ver. Le voy a poner aquí en YouTube, ¿no es cierto? Cómo funciona un torno, ¿no? Un torno funciona de la siguiente manera. Torno de madera, pongámosle uno de madera nomás, ¿ya? Este es un torno, ¿no es cierto? De madera, un torno sencillo, ¿no es cierto? ¿Qué hace el torno? Tiene un motor, ¿no es cierto? Vamos a poner este de aquí. Este tiene un motor, ¿no es cierto? En el un costadito, en el que se sujeta o se pone el material o la piecita y se le puede dar forma. En base de qué se le da la forma? Miren, en base de las revoluciones que tiene, ¿no es cierto? Eso es un torno. Lo mismo sucede con un torno de metal, ¿no es cierto? Entonces todo se basa en función de qué, en función de un eje, ¿no es cierto? Pongámosle aquí torno de metal. Torno de metal. Vamos ahí.
Entonces, los tornos de metal que ustedes ya van a observar cuando ustedes estén ya de pronto vayan avanzando en su carrera, son estos de aquí, ¿no? Son simplemente estos de aquí. Sí, el torno en estas como se llaman muelas, ¿no? En estas sujeta el material y si es que el material es muy largo, tiene que hacerle un agujero y ponerle por medio de un contrapunto. ¿Y cómo trabaja? Trabaja por rotación, ¿no? Girando. Y cuando usted gira, por medio de una cuchilla, ¿no es cierto? Que se llama, usted empieza a desbastar. Déjeme ver si es que aquí se ve la cuchilla. Bueno, este es el proceso, ¿no? Cuando es muy largo, ahí se le pasa una broca que se denomina una broca de centros. Una vez que le pasa la broca de centros, le sujeta en un contrapunto. ¿Sí? Vamos bien. Ahí está el contrapunto. Bueno, este es el portabrocas. Ahí se pone la broca para que pueda perforar el extremo. Mire, ahí está, ¿sí ve? Realiza el agujereado, ¿no? Ese agujereado tiene un ángulo que coincide con el contrapunto, ¿no? Entonces, mire, ahí hace el agujero. Bueno, ahí ya saben, ¿no? Eso es un refrigerante, porque si no se recalienta y se va a romper la broca de centro. Mire, tiene un ángulo, ese ángulo que usted observa ahí de lo que hizo el agujereado, va a coincidir con el contrapunto. Entonces vamos a ver si es que ya le pone el contrapunto. Mire, ahí está el contrapunto. Mirará. Mire, es el contrapunto, ¿no es cierto? Coincide con ese ángulo y le sostiene. Entonces, todo lo que es figuras obtenidas por medio de rotación se obtienen más o menos de esta forma. Sí, es decir, es como hacer girar toda una pieza y se obtiene, al trabajar, se obtiene lo mismo en todos los lados. Vamos a ver qué están haciendo aquí. Pero ustedes son mecánicos, ¿no? Ahí así se afila una broca, una cuchilla de torno, ¿no? Se afila en una muela, en un esmeril de banco, afila, le da la inclinación requerida y empieza a trabajar. Y bueno, hay distintos tipos de cuchillas, ¿no? De carburo, de titanio, hay muchas. Entonces, mire el trabajo que está haciendo, ¿no? Ahí puede ser trabajos de roscado, tiene variedad para trabajar, ¿sí? Listo. Entonces, ¿a qué quería ir yo con eso, no? Alguien va a decir, ¿y a qué quiere llegar? A que si yo, por ejemplo, hago girar esto en este torno que ustedes observaron, ¿no es cierto? Aquí se supone que está el contrapunto, ¿no? Aquí está el contrapunto y aquí están las muelitas, ¿no? Las que le van a sostener. Y si yo hago girar esto, ¿qué sucede? Que voy a obtener una figura como esta de aquí, ¿sí? Al hacer un giro de esto de aquí, ¿sí? Es como que yo dejara eh, una laminita en cada espacio que voy girando, de tal forma de que se forma una sola figura. Esta figura ustedes pueden observar ya viendo en 3 dimensiones y ya rotado, ya girado, que es primero como una semiesfera, es decir, una media esfera, ¿no? Una esfera cortada entre dos, sería esta parte de aquí. Luego, la otra imagen sería un cilindro, simplemente un cilindro, ¿no es cierto? Miren que si yo, por ejemplo, al hacer por rotación, yo roto este rectángulo, al rotar, rota, ¿no? Rota, gira y yo puedo obtener un cilindro, ¿no es cierto? Un cilindro que es, ¿de qué forma? De esta forma, ¿no? Un cilindro, ¿sí? Y miren, aquí está este cilindro, ¿no? Y este cilindro viene siendo el cuerpo de acá. Y el interior viene siendo un cono, ¿no? Un cono. Entonces es como que este cono yo vengo y lo meto aquí, ¿no? De tal forma de que me queda vaciado. Por eso es que hablábamos
una figura menos otra, es decir, este cilindro menos este cono, me queda el cilindro vaciado que usted está observando desde aquí. ¿Sí? Está viendo ahí. Eso es lo que se obtiene por medio de rotación, ¿no? Es lo que se obtiene por medio de rotación. Entonces, lo que vamos a ver la próxima clase, porque lastimosamente ya no alcanzamos, es justamente ya, primero, centro de gravedad de objetos tridimensionales en este caso, y por tablas, ¿no? Lo que ustedes observan aquí es un extracto de las tablas, así como teníamos tablas para los que son en el plano, también tenemos tablas para lo que son las figuras más sobresalientes en el espacio, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver esto y con eso también, bueno, esto es parte vamos a ver la aplicación del teorema de Papú, ¿no es cierto? El teorema uno que habla del área de una superficie de revolución. Entonces, el área de una superficie de revolución, en pocas palabras, es como que yo quisiera sacar el área de un balón de fútbol, ¿no es cierto? Yo tengo un balón de fútbol y yo quiero sacar el área que le rodea a todo este balón de fútbol. Sí. El otro teorema de Papú es del volumen. Ahí, en cambio, miren, el balón de fútbol, yo no necesito el área, ¿no es cierto? Ya sé cómo hacer el área, pero yo necesito el volumen de este objeto de revolución. ¿Cómo obtengo, no, el volumen de eso? Yo simplemente obtendría haciendo una media circunferencia, ¿no? Bueno, ahí me salió medio raro, pero si yo a esta media circunferencia le giro en el torno, tal como habíamos visto, entonces pongámosle bien una media circunferencia. Si yo esta media circunferencia le giro así llena en el torno, se obtiene una esfera, ¿no? Entonces yo podría tranquilamente obtener el volumen de este cuerpo de revolución, ¿no es cierto? Mediante el teorema del Papú. Uno es volumen, ¿no es cierto? El primer teorema nos habla de la superficie, yo les decía de un balón de fútbol, solo la parte externa, el cascarón. Yo quiero saber cuál es la superficie. O un huevo de gallina, ¿no es cierto? Yo tengo un huevo de gallina y yo quiero conocer la superficie, ¿no es cierto? Distinta superficie tendrá el huevo de gallina, ¿no es cierto? O distinta superficie con un huevo de avestruz, por ejemplo, que es gigante, ¿no es cierto? Entonces yo puedo calcular la superficie que rodea de la que está hecha este huevo de avestruz y también este huevo de gallina, ¿sí? Es una superficie diferente de cada uno. Y esto se puede obtener mediante el teorema uno del Papú, ¿no? El teorema 2 nos habla, en cambio, del volumen. Aquí sí ya se genera es un volumen. Sí, esa es la diferencia. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Ahorita ya sabemos cómo se obtiene por medio de integrales el, el centroide, ¿no? Ya sabemos cómo se obtiene. También lo mismo se aplica cuando este es como quien dice un alambre, ¿no? Es solamente un alambre, es un alambre y se aplica el mismo principio, ¿no? El mismo principio de acá. Sí, solo que aquí se obtiene pedacitos de alambre, es decir, yo amplío y tomaría un pedacito de este alambre, ¿no es cierto? Tomo una línea, otra línea y saco un pedacito. Este es el diferencial de la longitud. Todo, todo esto es la longitud y cada pedacito que yo saque es el diferencial de la longitud. Y en base a eso se saca también el centroide de un alambre, ¿sí? Eso vendránlo revisando para la próxima clase. Y listo, chicos. Entonces, la otra clase vamos a hacer desarrollo de un ejercicio con el teorema del Papú y para lo que es área, ¿no? Área, área de revolución y en el otro para lo que es volumen de revolución. Sí, si es que yo quisiera, ¿no? Le pongo en el torno este pedacito de aquí, le pongo en el torno, le hago girar y obtengo el volumen así como se ve este tazoncito, ¿sí? Como volumen. Y luego haremos este ejercicio. Con eso terminaríamos el día viernes. Listo, chicos, voy a Inge, pasar disculpe, lista. Dime, hijo. ¿usted nos avisaría cuando tenemos que realizar el laboratorio? Ya les voy a enviar de una vez, porque ya deberían tener, chuta, ya máximo para la próxima semana, porque no se olviden que ya estamos cerca de terminar. Entonces ya Ujú. empezamos a hacer más.
Sí, ya empiecen a hacer. Pueden ustedes escoger, ya les voy a enviar por medio del WhatsApp. Sí, tendría el laboratorio al menos, ¿no es cierto? Una figura de al menos tres. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sí, de al menos una construcción de al menos tres figuras. O sea, al mínimo tres figuras. Pero ya les dije, ¿no? Entre las figuras debe tener al menos una circunferencia, un semicírculo, una elipse, una semielipse, debe tener eso. Entonces ustedes deberían construir en madera todo esto. Y en base a la figura que ustedes construyan en madera, obtener el centro de gravedad. Y me deben presentar con todos los cálculos. Centro de gravedad o Necesariamente centro. tiene que ser de madera, Inge. ¿De qué otro material más o menos tú creerías que puedes hacer? Pues hay varios, Espuma también flex, podría tal ser vez, sí. de cartón también, ¿no? Eh, Espuma flex también dije. a ver, lo puedes hacer de espuma flex. Lo que pasa es que yo voy a mandarles dos partes. Uno que es de, como quien dice, uno como quien dice en 2D, ¿no es cierto? Y otro en 3D. Es decir, el de 3D más o menos vendría siendo así. Sí, entonces, a la final Bien. ustedes pueden, eh, Dije, de dos ya, d ¿cuál sería? ya, el del 2D, les voy a explicar el por qué el de un material o de otro. Una, cuando ustedes hagan, si bien es cierto, lo pueden hacer en espuma flex, pero dentro de la experiencia, no se olviden que tienen que en un determinado momento tomar lo que sea que ustedes hayan hecho y que les salga, tomar, obtener el centro de gravedad, poner aquí un clavo, un alfiler o algo y debe esto mantenerse equilibrado. Y es más sencillo equilibrar, aunque usted no lo crea, la madera antes que la espuma flex. ¿Por qué? Porque la espuma flex, por ahí un medio vientito o algo así, medio medio, y esta vaina no le van a poder equilibrar. Entonces yo en el video necesito ver que ustedes hayan hecho esto de aquí, que hayan obtenido el centro de gravedad y que se equilibre, que quede equilibrado. El rato que esto se quede equilibrado, quiere decir que sus cálculos, esto va a respaldar los cálculos que usted me va a presentar. ¿Listo? Entonces necesariamente tiene que ser de madera, Inge. Por eso digo, o sea, ya depende de ustedes. Eh, yo en lo personal prefiero que lo hagan de madera, prefiero que lo hagan de madera. Entonces, y eso también, o todos hacen de una con espuma flex o todos hacen con madera. Sí, porque incluso habrá alguien que diga, no, profe, vea, yo tengo, mi papacito tiene un tallercito y él puede hacer en una lámina de latón, una lámina de hierro. Entonces, pero todos hacen de lo mismo. Sí, porque la experiencia tiene que estar igual para todos, para poder calificar igual. ¿De hecho? Ya, listo, Inge. ¿Y hasta cuándo sería de entregar este laboratorio, Inge? Este laboratorio debería estar máximo para de este fin de semana al siguiente, si mal no me equivoco. A este fin de semana es 7, 8, 9, 10. Sí, máximo para el siguiente fin de semana. Ujú. Inge, Por eso, dime, ¿de cuántas personas dije el laboratorio? los mismos grupos que ya estaban establecidos, y harán bien, Ah, ya Inge, muchas. harán bien, verán que ahí están jugándose 3 puntos del parcial. Verán que ya les he dejado pasar algunas cosas. Entre esas cosas les he dejado pasar que muchas de las veces no ponen normativa. Ustedes mismos deben haber visto ya las observaciones que estaban en los laboratorios anteriores. Entonces, no pierdan puntos a veces por niñerías. O sea, que van a hacer un desarrollo teórico rápido, sencillo, no muy, sin tanta letanía, pero sí que tenga lo preciso. Eso sí necesito, que tenga lo preciso. Voy a pasar lista, chicos. Jessica,
Presente, Inge, buenos días. Jessica, buen día. Fernando, Presente, Inge, buenos días. gracias, Fernando. Jordi, Basurto, no, él no está. Natalie, Presente. gracias, Natalie. Anthony, Presente. gracias, Anthony. Ney, Cairo, Cando, Cairo, Cando, Angelo, Catagnia, Presente, Inge.